Para Guatemala, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá somos Telediario. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Tenemos la información más relevante de esta jornada y le invitamos a que nos acompañe a conocerla. Comenzamos con los titulares. En investigación de FBI presentada por Departamento de Justicia de Estados Unidos por casos de corrupción en fútbol continental, se mencionan a 3 guatemaltecos: Rafael Salguero, Brian Jiménez y Héctor Trujillo. Salió con el deseo de darle una nueva oportunidad a su familia, pero en su recorrido por Ruta del Migrante perdió una pierna. Roberto Barreda y Beatriz Ofelia de León enfrentarán juicio por desaparición de Cristina Sicavisa. Ministerio Público presenta acusación formal contra ex vicepresidenta Roxana Valdetti en caso La Línea. Expertos consideran que el nuevo gobierno tiene varios retos para que el presupuesto se acople a gestión. Ni utilizando los índices de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, garantizaron el derecho a la salud de la población. Sugieren readecuación interna en fondos de salud para enfrentar crisis. Analistas sugieren incremento en salario mínimo para mejorar condición de vida de guatemaltecos. Autoridades estadounidenses no descartan que tiroteo en San Bernardino esté relacionado con el terrorismo. En el deporte, Elizabeth Zamora se perderá Juegos Olímpicos de Río. Más adelante en el clima le estaremos dando a conocer cuáles serán las temperaturas más bajas en el occidente de Guatemala, ya que en esa región esos departamentos serán más afectados debido a ese descenso en las temperaturas. Esto y mucho más adelante aquí en Telediario. En esta jornada ha trascendido que Roberto Barreda y su madre deberán enfrentar juicio. Para brindarnos más detalles al respecto, nos enlazamos con Carla Mejía, quien se encuentra a las afueras de Torre de Tribunales. Adelante, Carla, buenas noches. Así es, compañeros y amigos televidentes, muy buenas noches. Y es que podría ser que hoy la familia Sicavisa ve un anochecer distinto, ya que al que han vivido desde hace 4 años, desde que Cristina Sicavisa desapareció, ya que hoy el juez Miguel Ángel Gálvez pues decidió abrir a juicio en contra de Roberto Barreda y su madre, quien fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León. En este caso, el funcionario judicial dio a conocer de que aunque no esté el cuerpo de Cristina Sicavisa para poder comprobar de que ella murió, existen los indicios suficientes para que él sea llevado a un debate oral y público en un tribunal de alto impacto. Esto debido a que hubo varios testimonios, entre ellos el de la señora Petrona Say, quien fue empleada doméstica de la pareja Barreda Sicavisa, y con ello pues ella determinó o dio a conocer de que Cristina Sicavisa sufría de agresiones por parte de su esposo Roberto Barreda. Con ello pues se podría dar el indicio de que Roberto Barreda la agredió físicamente y fue después de que la mató. Por ello es que el juez dictó este fallo hoy en la tarde. Por los delitos, se abre, se dicta el auto de apertura a juicio por los delitos en contra de Roberto Eduardo Barreda de León, por el delito de femicidio, por el delito de amenazas y por el delito de maltrato contra personas menores de edad. En el caso del delito de obstrucción a la justicia, este órgano jurisdiccional considera que el tipo supuesto acorde a las circunstancias procesales, pero especialmente al hecho imputado por parte del Ministerio Público, considera que el adecuado es el delito de amenazas, y solo por las amenazas en contra de la señora Olga Petrona, no así por todo lo que supuestamente realizó después de la supuesta comisión del delito, tomando en consideración que esto es algo
que es de la misma condición, solo que son circunstancias posteriores a la comisión del delito. El juez tardó alrededor de 3 horas para hacer este fallo, pero por ello también es importante mencionarles que anteriormente el Ministerio Público solicitó que Roberto Barreda fuera enviado a un debate oral y público por femicidio, por maltrato a menores, además de obstrucción a la justicia. Sin embargo, el funcionario judicial explicó de que cuando una persona comete un crimen, él tiene que tratar pues de ocultar toda evidencia. Por ello es que no aparece el cuerpo de Cristina Siecaviza. Además, borró las evidencias que pudieron haberse dado en la casa donde vivían estas dos personas con sus 2 hijos menores de edad. De esta cuenta, él indicó que cambiaba el delito de obstrucción a la justicia por el delito de amenazas, porque también él, igual que su madre, pudieron haber amenazado a la empleada doméstica para que no dijera nada sobre estos acontecimientos. Y sobre el maltrato a menores fue porque él huyó del país el 20 de agosto del 2011 con los 2 hijos pequeños de 3 y 7 años en ese entonces, y por ello se determinó de que él los privó de su libertad acá en Guatemala. De esta forma, familiares de Cristina Siecaviza, que estaban ahí como su padre y su hermana, pues estaban ahí presenciando lo que dictó el juez Miguel Ángel Gálvez, y la hermana, pues algunos familiares y amigos de Cristina Siecaviza lloraron al momento que se resolviera de esta forma. Y de esta forma, entonces, Roberto Barreda y la expresidenta del organismo judicial irán a un debate oral y público por la desaparición de Cristina Siecaviza. Continuamos con ustedes en el set principal. Muy buenas noches. Buenas noches, Carla, y gracias por el detalle de esta noticia. Vamos ahora a cambiar de tema, y es que cientos de guatemaltecos buscan cruzar la frontera para conseguir un futuro mejor. Lamentablemente, en esta búsqueda, algunos de ellos sufren accidentes, como el que le compartimos a continuación. Salió con el deseo de darle una nueva oportunidad a su familia, pero en su recorrido por la ruta migratoria, Neri Morales cayó del tren conocido como La Bestia y perdió una pierna. Desde hace 8 años busca un empleo para poder mantener a los 6 hijos que tiene junto a su esposa, pero la discapacidad ha sido el impedimento para conseguir un trabajo. Nosotros podemos demostrar que nosotros podemos hacer más por el país, a pesar de la situación que nosotros estemos. No importa la discapacidad que uno tenga, la discapacidad, si uno se deja, es por la mentalidad, no es por la física. Y queremos, pues en mi caso sería pedirles oportunidad a los empleadores que nos den la oportunidad de demostrarle que podemos salir adelante con un trabajo digno que ellos nos proporcionen. Y es que los retos a los que una persona con discapacidad se enfrenta son muchos, desde no contar con los accesos necesarios para su desplazamiento. Si usted no puede ver, no puede oír, no puede hablar, la comunicación se vuelve un desafío. Tiene una discapacidad física y necesita silla de ruedas, pues para usted el desafío es poder salir a las calles. Por esa razón, diferentes organizaciones elaboraron un informe sobre el impacto socioeconómico de la discapacidad en las familias y el registro de usuarios, el cual se pretende presentarlo a las autoridades electas. La política pública en Guatemala cambie y vea el tema de la discapacidad de manera importante, incluida dentro de las políticas sociales. Los expertos aseguran que la discriminación a las personas con discapacidad se da con más frecuencia en la provincia, derivado a que el acceso a la salud y educación son precarios. Telediario, información actual. Y a propósito de este tema, trascendió que el presupuesto del Consejo Nacional de Discapacidad también fue reducido, como en otros rubros. Representantes aseguran que esto impedirá dar una atención oportuna. Rafael Rodas, ¿quién le asistirá para llegar a su lugar? La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente durante los diversos periodos históricos. Esta no es solamente un problema de quien la tiene, ni de la familia ni de su entorno, sino de una sociedad. Sin embargo, los recursos destinados a este sector de la población por parte de las autoridades aún son insuficientes. Al Consejo Nacional se le dan 13 millones para que ejecute programas y proyectos a todo Guatemala. Según autoridades del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, es necesario que las nuevas autoridades inviertan más en las necesidades de este tipo de guatemaltecos. Salud, educación, verdad que no hay accesibilidad, no hay acceso, hay discriminación también. Esos serían los puntos más importantes a la que la persona con discapacidad se enfrenta día a día. Los avances que benefician a las personas con discapacidad han sido mínimos. Nos miran como personas que estamos enfermitas o que tenemos, que somos bichos raros, pero nada que ver. Solo somos por ejemplo en mi caso, solo soy una persona que usa una silla de ruedas.
Telediario, información actual. 7 de la noche con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve siguen las noticias. Quédese con nosotros. Seguimos con más información. La investigación por corrupción contra Roxana Valdetti culminó con evidencia de su participación en la estructura criminal conocida como La Línea. Por tanto, el Ministerio Público acusó formalmente a la exfuncionaria. Una investigación que ha durado 3 meses estima que la exvicepresidenta Roxana Valdetti tuvo participación en la estructura criminal conocida como La Línea. La cantidad de documentos y escuchas telefónicas, además de las tablas de control de cobros que se hacían de forma ilegal a los importadores de productos que ingresaban al país, la cual se estima pudo haber sido de 28 millones de quetzales de lo que ella se apropió, sustentan el acto conclusivo de la exfuncionaria. La Fiscalía en 215 medios de convicción, entre los que se incluyen, además de esos 215, información relativa a 5.175 ingresos de contenedores, sintetiza en esos medios el análisis de alrededor de 500.000 documentos, 100.000 escuchas telefónicas, análisis de alrededor de 5.000 correos electrónicos, todos obtenidos en el periodo de investigación. Ello no implica que los 500.000 documentos se refieran directamente a ella, sin embargo, todos los documentos, toda la información electrónica que fue analizada o tuvo que ser analizada para dar soporte a esta acusación. La declaración de uno de los allegados a Valdetti, Salvador González alias Eco, pudo haber facilitado información contra la procesada. Además, se informó que en la oficina de Eco se encontraron cheques a favor de Roxana Valdetti. Será a mediados de enero que la Fiscalía solicita al juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez un debate oral y público. Telediario, información actual. En los alrededores del Parque Colón y la 8ª calle del centro histórico se pueden observar diversas piñaterías que presentan a usted una serie de personajes. Sin embargo, ahora ha llamado la atención que también hay exfuncionarios acusados por corrupción. Vea usted. La primera fecha de celebración que se desarrolla en Guatemala para la época de fin de año se acerca y es la actividad conocida como la Quema del Diablo, en la cual, en punto de las 6 de la tarde de cada 7 de diciembre, se realizan fogarones para la celebración. Durante hace varios años, la creatividad de los guatemaltecos se ha manifestado con la elaboración de diablitos de papel, y para este año en un comercio de la capital se han elaborado 2 peculiares piñatas con la representación de exfuncionarios que son vinculados al caso La Línea. Siempre para que todas las personas, ¿verdad?, del pueblo de Guatemala que tengan un recuerdo, ¿verdad?, de estas personas que, bueno, que no hicieron nada productivo para el país, ¿verdad? Las elaboraciones de papel que se comercian en el país presentan varios precios. Tenemos estas pequeñas en precio de 25 quetzales, tenemos la mediana 30 quetzales, la regular se mantiene en 40 quetzales y así como estas grandes que ya valen de 100 a 125, ¿verdad? El gigante ese tiene un valor de 350. El próximo lunes 7 de diciembre estos 2 personajes serán observados al momento de realizar los fogarones de Quema del Diablo. Telediario, información actual. Y ahora le compartimos información de carácter internacional y para esto nos vamos hasta Estados Unidos. Y es que la cifra de heridos por el ataque a un centro de asistencia social en San Bernardino, California, se elevó de 17 a 21. Así lo ha afirmado el jefe del Departamento de Policía de la localidad, donde se registraron los hechos. Durante una conferencia de prensa, el jefe de la policía de San Bernardino ofreció apoyo a las víctimas del tiroteo que dejó 14 víctimas fatales. Ayer, un hombre y una mujer armados con rifles del asalto abrieron fuego en la fiesta de sus compañeros de trabajo en el sur de California. Los agresores fueron abatidos en un tiroteo con la policía después de una persecución. Y la oposición en Venezuela es la favorita para ganar las próximas elecciones. Esto y más se lo compartimos en el siguiente resumen internacional. Este jueves es el último día de actos de campaña de cara a los comicios legislativos en Venezuela de este domingo. Distintos sondeos arrojan que el antichavismo lidera las encuestas. La Bolsa de San Pablo reaccionó con satisfacción a la apertura del proceso contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y registraba este jueves un alza de 4.8%. El aumento de las acciones de Petrobras, en tanto, supera el 7%.
El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una desafortunada reacción tras la masacre de San Bernardino que dejó 14 muertos y 17 heridos. El magnate retuiteó a uno de sus seguidores en la red social Twitter que insinuó que lo ocurrido lo beneficiará en los números de los sondeos. El primer ministro turco Ahmet Davutoglu tildó de propaganda soviética la acusación rusa de que Turquía compra petróleo al ISIS. En el marco de una causa contra el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Sergio Jadue, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones allanó la sede de la entidad. Jadue es sospechoso de lavado de activos. Muy buena noche, llega el momento de conocer cuáles serán las temperaturas para las próximas horas, así que iniciamos rápidamente con este recorrido por los diferentes departamentos. Y es que bien, podemos ver ya la imagen satelital y es que disminuye el porcentaje de humedad, por lo que el viento frío se hace notar principalmente en horas de la noche y madrugada. Además, podríamos esperar alguna neblina en las Verapaces en horas del amanecer, así como también el Caribe podría presentar algunas nubes dispersas, ambiente frío en regiones del occidente hacia la meseta central. Ponemos ya cuáles serán las temperaturas más altas y es que podemos ver que en las próximas horas la máxima se registra en Escuintla con 32 grados centígrados, similares condiciones climáticas para departamentos de la región del sur, mientras que en Oriente, Zacapa y Chiquimula con una máxima de 30, Izabal con 26, la región norte con 28, las Verapaces con 23, la ciudad capital con 24, similares condiciones para el departamento de Huehuetenango y Quetzaltenango ya con temperaturas más bajas, una máxima de 22 grados centígrados. Ya por la noche podemos notar cómo disminuyen drásticamente las temperaturas y los departamentos que podrían verse más afectados debido a este descenso en las temperaturas son Quetzaltenango y Huehuetenango. La mínima en Quetzaltenango podría ser de 5 grados centígrados, Huehuetenango con 9, la región central con una mínima de 14, Alta Verapaz con 13, el departamento de Petén con 18 grados, similares condiciones climáticas en Oriente para Zacapa y Chiquimula, mientras que Izabal, como bien les decía, con algunas nubes dispersas, una mínima de 21 grados y departamentos del sur con una mínima de 25 grados centígrados. Ponemos ya la información del sol y es que amanecerá a las 6 de la mañana con 12 minutos y anochecerá a las 17 horas con 31 minutos. La fase lunar que tenemos esta noche es de cuarto menguante. Y bien, hasta acá la información del clima. Recuerde entonces que es a esta hora y también en horas de la madrugada que disminuyen drásticamente las temperaturas, así que abriguen muy bien a los niños para evitar enfermedades respiratorias. Soy Maciel Carrillo y le deseo una feliz noche. Seguimos con más información. El bajo presupuesto asignado al sistema de salud obligará a priorizar ciertos servicios y áreas en el Roosevelt. El Ministerio del Ramo ha hablado de 3 propuestas específicas. Ante la reducción de más de 1.030 millones de quetzales del presupuesto de salud en 2016 comparado al vigente, diversos sectores se han pronunciado, entre ellos los médicos del Hospital General San Juan de Dios. El Congreso nos traicionó y nos bajaron el presupuesto. Con ese presupuesto, pongan a quien pongan, salud pública va a morir, al igual que toda la gente de este país. A criterio de analistas, por el panorama sombrío del presupuesto aprobado, urge una redistribución interna de los recursos. No aprobaron ese presupuesto acorde a las necesidades que está enfrentando dicha cartera, ¿verdad? Ni utilizando los índices de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, mortalidad materna, ¿verdad? No garantizaron el derecho a la salud de la población, por lo que nosotros sí consideramos que es urgente que se haga una readecuación de ese presupuesto, una reorientación con lo poco que quedó, ¿verdad? El ministro concuerda que deben hacerse cambios y priorizar temas. Todo el personal médico especializado, técnico, que se requiere para la prestación de servicios de salud, son los primeros que se les va a garantizar sus contratos con una fuente de financiamiento segura. La evaluación la estamos haciendo por desempeño y donde sí vamos a hacer lo necesario es en todo el personal redundante, en la parte no esencial de servicios de salud. Vamos a privilegiar el tema de insumos, vamos a privilegiar el tema de instrumental médico y servicios básicos. Mientras tanto, el ministro presentará 3 propuestas para que el presidente las evalúe. Telediario, información actual.
Y es que si el presupuesto no se redistribuye, hay importantes áreas en el sistema de salud que van a sufrir millonarios cambios y millonarias faltas de dinero. A continuación le vamos a presentar en la siguiente tabla algunas de las áreas que se verán impactadas debido al presupuesto que se ha asignado para el 2016. Se la compartimos entonces en este momento. En el área de administración institucional, hay una diferencia de 35.71 millones de quetzales menos. En la infraestructura en salud deberán trabajar con 63.58 millones menos del presupuesto actual. En el caso de servicios de formación del recurso humano, son 72.35 millones de quetzales los que son diferentes o menos de cuestión 2015 a 2016. En el caso de fomento de la salud y medicina preventiva, se ha reducido 78.54 millones de quetzales. Y de prevención de la desnutrición crónica son, escuche bien, 812.53 millones de quetzales menos con los que deberá trabajar el presupuesto 2016, una diferencia en cuanto a lo que se ha trabajado durante este año. Pero hay más retos e información en torno al presupuesto para el próximo año. Para eso se encuentra con nosotros en el estudio Maynor Lorenzo. Maynor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vanessa, y buenas noches a todos quienes ya están en sintonía de Telediario. En efecto, continuamos con nuestro análisis al presupuesto nacional 2016 aprobado. Ahora, pues, ¿qué le parece si damos una retrospectiva a los retos que se enfrentaron en materia y en la crisis en el tema de salud, los desafíos en seguridad y justicia? Pero, ¿qué opinan de esto las nuevas autoridades que asumirán el próximo 14 de enero? Entiéndase, el presidente Jimmy Morales y su equipo de trabajo, pues también ya se han pronunciado en cuanto a si este presupuesto realmente llena las expectativas para el nuevo gobierno. Pero con estas rebajas que tienen, ustedes saben perfectamente que la deuda existente es grande. Se tiene que atender todas las deudas de los ministerios y esto aún hace más difícil operar con ese presupuesto. Con estas palabras, el vicepresidente de la República electo evalúa la aprobación del presupuesto nacional del próximo año por 70.796 millones de quetzales. Y es que a 42 días de asumir en el gobierno, aún se desconoce el gabinete y el equipo que dirigirá al país. No obstante, ahora se admite que se buscarán cambios al presupuesto para tratar de acoplarlo al plan de gobierno. Estamos trabajando en ello y el equipo, cuando nosotros tomemos posición, va a determinar en qué áreas se hace necesario ese apoyo. Tenemos que funcionar con el poco presupuesto, siendo eficientes en el manejo de la cosa pública. Aunque se desconocen pormenores de la readecuación al presupuesto, de dónde saldrán los fondos y a qué se les restará, algunos temas resaltan como prioridad al ser utilizados en la campaña de Morales. La salud, la educación, la seguridad. Y entonces nosotros, mientras podamos salir adelante con los ahorros que se puedan tener de otros renglones, de momento no estaríamos pensando en ello, pero si es necesario se tendrá que replantear alguna de las posibilidades para que no colapse el país. De esta forma se plantean algunos retos, reducciones, readecuaciones y búsqueda de más recursos para poder implementar el plan de gobierno de FCN y Jimmy Morales. Pero para ello tendrá que tener un aliado muy importante y es el Congreso de la República. No obstante, algunos analistas ya prevén que este sería el principal enemigo de Jimmy Morales al considerar que solo tiene 11 diputados para el próximo año. Acá la nota. Una crisis financiera que puede... La mala política provoca las crisis financieras que vienen. Ya el tema de la deuda es alarmante, el tema de la estructura del presupuesto, el tema tributario. Esta es la opinión de un analista consultado, y es que no es para menos, ante el presupuesto nacional aprobado por el Congreso, que para el próximo año es menor al de este 2015. Otros analistas consideran que ante el panorama se obliga a Jimmy Morales a buscar un apoyo total y sincero del Congreso. Sí, me parece que tiene que ser de pronto en estos momentos el propio presidente quien debiese de provocar ese acercamiento entre su bancada y entre las otras bancadas que fueron electas ya recientemente para poder empezar a generar ese diálogo. Confianza que se alcanzará por medio de ministros y funcionarios que puedan demostrar una actitud abierta y reconciliadora con los diputados de la nueva legislatura. No solo experiencia política, sino
experiencia y conocimiento de la administración pública para poder manejar la gestión administrativa y manejar la gestión de los recursos públicos, que en este caso está vinculado con el gasto, que no solo debe ser eficiente, sino que también debe ser transparente. Sin embargo, la mayor dificultad de Morales está en el propio Congreso, ya que su partido político ganó 11 diputaciones, por debajo de 4 bancadas mayoritarias que al sumarlas superan los 100 diputados. No debiésemos de preocuparnos por tomar revancha, más bien debiésemos de tomar lo que sucedió en las pasadas elecciones como una lección de la cual debemos de aprender, y que el mensaje no es otro más que la ciudadanía en realidad está poniéndole atención a lo que estamos haciendo en la vida pública y por tanto debemos de cambiar de actitud. Bueno, de esta forma vemos qué es lo que dice el nuevo gobierno, que anuncia cambios, hay que hacer adecuaciones y para ello se requerirá el apoyo del Congreso de la República, lo que veremos nosotros a partir del 14 de enero en cuanto a que ya se materialice esto que de alguna forma prevé el nuevo gobernante. De manera que continuamos con el análisis del presupuesto. Vanessa, estaremos muy pendientes de más información. ¿Qué te parece si vuelvo contigo? Claro que sí, Maynor, y gracias por este amplio panorama que nos has estado brindando. Mañana hay más detalles al respecto. Por ahora vamos a la pausa comercial y pronto seguimos con más. Estamos de vuelta con más información. De ser decretado por el organismo ejecutivo un incremento salarial, este no debería exceder los 90 quetzales. Según analistas, la propuesta de organizaciones de trabajadores sería perjudicial. Los días se acortan para la Comisión Nacional del Salario, quienes tienen hasta el 11 de diciembre para remitir al Ejecutivo su recomendación sobre aumentar o no ese salario para el 2016. Ante esta expectativa, analistas dan su postura. ¿Hay condiciones para ajustar este pago laboral? Hace 30 años yo oía que en Guatemala nunca habían las condiciones para impuestos verdaderamente aplicados para reducir la desigualdad, por ejemplo. Entonces el tema del salario y el tema de la economía no está supeditado solamente a que hayan condiciones políticas o institucionales favorables. Trabajadores solicitan un salario diario que pase de 78,72 a 125. Empresarios piden mantener el salario mínimo actual. Expertos coinciden en un aumento entre 5 al 8% y esto podría ser suficiente para satisfacer las necesidades de alimentación de una familia. Costo siempre, lo ideal para un empleador sería que los trabajadores trabajaran por el gusto de trabajar. Eso sería lo ideal para cualquiera que tiene una empresa. Pero eso lamentablemente no es posible. Y del otro lado tampoco es posible que el salario mínimo se aumente en un 100% para llegar al costo de la canasta básica. Entonces necesitamos una política de equilibrio. Telediario, información actual. Después de 3 semanas de bajas, el precio de la gasolina ha subido 1 quetzal en el mercado local, ya que a nivel internacional los precios se mantienen estables. Después de 5 semanas de rebajas en sus precios, sorpresivamente se da un aumento de 1 quetzal en los costos del combustible. Esto por la competencia nacional, no así por aumentos de estos derivados a nivel internacional, enfatizan autoridades de hidrocarburos. Pero ¿cuál es la expectativa para los próximos días? Esperaríamos que ya la siguiente semana pudiéramos tener nuevamente una rebaja tanto en el precio de la gasolina como en el precio del diésel. No es este un momento todavía propicio en el mercado para que empecemos a tener los aumentos típicos de finales de año. Esperar qué es lo que empieza a suceder en el mercado norteamericano en fechas cercanas al 20 de diciembre, que es cuando empiezan a verse cambios bruscos del mercado. Los precios son justificables, dicen autoridades. Estos oscilan en autoservicio en 19,49 a 20 quetzales con 99 en gasolinas, 16,99 en diésel, en servicio completo de 20,99 a 22,49 centavos en gasolinas y el diésel en 18,49. El consumo en este mes crece un 17% en promedio en combustibles y el diésel un aproximado de 20,000 barriles por día. En el caso del diésel, toda la época de noviembre, diciembre tiene un bajo consumo debido a que no hay estudiantes que se transportan en buses escolares, pero en el mes de diciembre sí tiene un pequeño aumento del 5% y la gasolina es la que tiene un mayor reflejo. Telediario, información actual. En otro tema, la 7ª sesión extraordinaria del Congreso de la República finalizó sin poder aprobar la lectura de agendas de sesiones anteriores por la ausencia de diputados al hemiciclo.
La plenaria inició con 70 diputados y finalizó con 37, por lo que al no haber el quórum necesario se levantó y convocó para el próximo martes. Hay más información que usted necesita conocer, le invitamos a que se quede y en breve seguimos con más. ...440 integrantes de la banda musical escolar del Instituto Pedro Molina de Coatepeque fueron juramentados la mañana del pasado lunes previo a su participación en el desfile de las rosas a desarrollarse el 1 de enero del año 2016 en Pasadena, California, Estados Unidos. Los jóvenes fueron juramentados en el Ministerio de Educación por el ministro de esa cartera, el profesor Rubén Alfonso Ramírez. En el acto de juramentación estuvo presente el director de la Dirección General de Educación Física, Brian Wellman. La banda Pedro Molina está integrada por 2 directores musicales, músicos que se dividen en bajistas, trompetistas, liras, güiros, bombos, cajas secas. Comex al 2x1 presentó el deporte nacional. El caso FIFA Gate sigue dando de qué hablar. Hoy fueron capturados ya otros directivos de la FIFA relacionados a escándalos de corrupción y demás. Y hay otros que están siendo investigados. Incluso estas investigaciones han llegado al fútbol guatemalteco. Hace 6 meses la Fiscalía de los Estados Unidos inició una investigación a las altas autoridades de la FIFA, que dieron en ese momento un total de 16 arrestos a dirigentes de 9 países. Este tema provocó un escándalo en la máxima entidad del fútbol mundial, que pareciera haber terminado con la renuncia del presidente Joseph Blatter y 3 de sus vicepresidentes, además del despido de 2 de sus más altos secretarios. Sin embargo, este jueves el caso volvió a tomar notoriedad, cuando 2 altos cargos de la FIFA fueron detenidos este jueves en Zúrich, acusados de supuestos cargos de corrupción, y se han opuesto a su extradición a Estados Unidos, según informó el Ministerio de Justicia de la Confederación Helvética. Los detenidos son el hondureño Alfredo Howitt de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, y el paraguayo Juan Ángel Nopout, igualmente vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, dijo que tienen el listado con un mínimo de 16 personas más, que también están siendo investigadas, y las federaciones de algunos países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que a partir de ahora tendrán los ojos de la justicia norteamericana revisando todo lo realizado en los últimos 20 años. De acuerdo con los reportes, la investigación gira por un manejo en sobornos por alrededor de $200 millones. A continuación, los 16 directivos que están en la investigación: Alfredo Howitt de Honduras, Ariel Alvarado de Panamá, Rafael Callejas de Honduras, expresidente de ese país, Brian Jiménez, Rafael Salguero y Héctor Trujillo de Guatemala, Reinaldo Vázquez de El Salvador, Juan Ángel Naupó de Paraguay, Manuel Burga de Perú, Carlos Chávez de Bolivia, Luis Chiriboga de Ecuador, Marco Polo del Nero de Brasil, Eduardo de Luca de Ecuador, José Luis Meisner de Brasil, Romer Osuna de Bolivia. Al final de la tarde, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones registran en Miami las oficinas de la empresa Media World, filial del grupo audiovisual español Imagina, socia de CONCACAF en cuanto a derechos de transmisión de eventos para América Latina, sobre todos los mundiales de la FIFA. Telediario, información actual. Bueno, y por cierto, la Federación de Fútbol de Guatemala hizo una conferencia y también un comunicado a la prensa, y lo dejan ver en su página oficial, donde señalan que están a disposición y que son partícipes de que puedan investigar la Federación de Fútbol sin problemas, esto a nivel internacional o nacional. Eso es lo que dice el comunicado que ha colocado la FedeFut a raíz de las acusaciones que se dieron hoy en un día agitado en el fútbol mundial. Y ahora escucharemos a Loretta Lynch, que es la fiscal general de los Estados Unidos. Ella habla específicamente de las investigaciones y de las personas que fueron arrestadas y señala por qué se dieron estos actos en contra de personeros de la FIFA. Earlier today, Swiss authorities arrested 2 of these new defendants, Alfredo Howitt and Juan Ángel Naupó, as they gathered to attend FIFA meetings in Zurich. The new charges, unsealed today, highlight corruption schemes principally involving soccer officials in Central and South America and sports marketing companies based in South America and the United States. Now, consistent with the intergenerational nature of the corruption schemes, they involve payments relating to tournaments that have already been played, as well as matches scheduled into the next decade, including multiple cycles of FIFA World Cup qualifiers and international friendly matches involving 6 Central American member associations.
They also involve a bribery scheme relating to the sale of broadcasting rights implicating nearly all of the top CONMEBOL officials, and an Argentinian sports marketing company scheme to bribe Central American soccer officials. Not content to hijack the world's most popular sport for decades of ill-gotten gains, these defendants, as alleged, sought to institutionalize their corruption to ensure that it lived on, not for the good of the game, but for their own personal aggrandizement and gain. Ahí están las palabras de la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que habla específicamente de las acusaciones a algunos personeros de FIFA y por otro lado las investigaciones que están abiertas a otros que también están relacionados a diferentes federaciones, principalmente de la región. A partir de las 5:45, acompáñenos mañana en Telediario al amanecer y infórmese desde las primeras horas del día de lo más relevante de Guatemala y el mundo. Nos vemos. Buenas noches.